Yo identifico a CXO Forum y me identifico con una frase de Paul Zanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? Cada una de las personas, ¿cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre, y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendemos enriquece bastante nuestra función. Eu sinto que em Sexual Forum é um ambiente que se vive é psicológico centro, se vive a seguridade que você pode falar do que funciona e do que não funciona. Yo creo que una de las cosas que hemos compartido es cómo, compartiendo experiencias, simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro te das cuenta que la simbiosis que eso genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas de la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer te enriquece, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas, desde la parte social, de negocio, y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional, también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CXO Forum es una comunidad espectacular. Para mim, Sexual Forum é oportunidade. Yo le diría a CXO Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años, en CXO Forum, el mayor valor que encontré en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas, problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de mi negocio actual. E hemos podido obviamente construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. Felicitaciones a CXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicidades por sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Pero no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años, poniendo el primer ladrillo para unirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CXO Forum por estos 10 años, y nos fortalecen para poder generar más valor. Y por lo tanto felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Un feliz 10º cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia sino en otros muchos países. Y que vengan otros 10 años más, ¿no? O 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CXO Forum. Felicitaciones y gracias. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este CIO Talk con un tema súper interesante y práctico para poder seguir acometiendo los retos de los proyectos de transformación digital. Un mensaje antes de comenzar. Estamos haciendo unas alianzas muy importantes con Headhunter en todas nuestras comunidades, en todos nuestros países. La invitación es para que nos puedan dar información. Esto siempre ayuda mucho a la transición de los C-Level, apoyo a los Headhunters y a promover en conjunto procesos de juntas directivas que
las compañías hoy en día están necesitando. Un mensaje de Ana. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy aquí como el resultado de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, la cual nos une y nos hace más fuertes. Como parte de esa inteligencia colectiva, mi propósito es mantenerlos informados y conectados, compartiendo con ustedes información relevante sobre eventos, meetups, plenarias, CXO Talks, retreats y todo lo que nos ayude a crecer juntos. Mi misión es ser una fuente constante de información actualizada y valiosa para nuestra comunidad. Por eso, es muy importante para mí que todos participen activamente, exponiendo sus ideas y opiniones, para que podamos crear un entorno enriquecedor y lograr nuestro objetivo. Así que los invito a compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia en nuestra manera de relacionarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a CXO Forum. Hasta pronto. Bueno, nuestro tema, 5 estrategias a considerar en proyectos de transformación digital. Tenemos 2 invitados especiales. El primero, Hugo Vera, el CEO de B-Solution. Hugo tiene un posgrado en Business Intelligence en la Universidad Oberta de Cataluña, maestría en Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información y Comunicación en la Universidad de las Américas, diplomado en Gestión Estratégica de la Transformación Digital en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un emprendedor con más de 17 años de experiencia en implementación de proyectos de BI y analítica en Sudamérica. Gerente de TI de importantes empresas, CEO, socio y fundador de B-Solution, que es la empresa top 2 del Business Mind en Ecuador, 220. Certificado en varias plataformas de BI, Big Data y analítica. Miembro del grupo de Data Board Alliance, consultor y capacitador para el BIT, conferencista y docente en varias universidades de Ecuador. Bienvenido. También tenemos a Gustavo Bonilla, socio fundador y asesor de Aliware. Su pasión por la tecnología, combinada con sus habilidades en liderazgo y gestión, le han permitido desarrollar soluciones que optimizan las operaciones, aumentan la eficiencia y mejoran la productividad en las empresas. Siempre se esforzó para seguir aprendiendo, creciendo y liderando con un enfoque centrado en el cliente y orientado a los resultados. Gustavo ha participado en diversos proyectos como desarrollador del modelo de análisis de datos para entidades financieras y empresas comerciales. Conferencista internacional y profesor universitario sobre análisis de riesgos operativos, administración de proyectos y análisis de información estratégica. En la actualidad, como director general de Aliware, dirige la operación de expansión internacional, siempre desarrollando proyectos de analítica de datos y aplicación de la metodología ALI en las organizaciones. Bienvenido, Gustavo. Entonces, damos inicio a nuestro evento y al final de la presentación abrimos el espacio para las preguntas. Muy bien. Muchas gracias por la introducción, Eduardo. Bien, nada más yo solamente quiero dar una charla inicial, una charla muy cortita, porque para mí es importante poderles presentar en este caso a mi socio, como socios en este caso de Aliware Internacional, sí, y quiero presentarle a Gustavo Bonilla, quien es el director socio de Aliware Internacional, con quien vamos a poder compartir este tema de la estrategia digital. Solamente indicarles que cuando hablamos de estrategia digital no siempre se habla de tener las mejores herramientas y tener las plataformas de última tecnología en la organización, no siempre se trata de eso, ¿no? La transformación digital más se trata de poder poner en funcionamiento el tema tecnológico de la forma correcta y adecuada en las organizaciones y sobre todo cambiar el mindset de las personas, ¿sí? Porque por más que nosotros traigamos una de las mejores plataformas del mercado, si contratemos la mejor tecnología, si no cambiamos el mindset y cambiamos el chip en las personas, en este caso en las gerencias y quienes están a cargo del liderazgo de una organización, pues no se va a poder implementar ninguna estrategia de este tipo. Sí, partiendo de ahí, nada más como ya presentaron, pues Gustavo es el director de Aliware Internacional en Miami, Estados Unidos, pues y es quien nos va a impartir esta charla de forma directa. Sí, así que Gustavo, el escenario es todo tuyo.
No te escuchamos, Gustavo. Buenas tardes, les comparto mi pantalla. ¿Sí, sí se ve bien ahí? Está bien. Perfecto. Pues bien, ciertamente hemos tomado este tema porque hoy en día hacemos muchos esfuerzos en las organizaciones por mejorar, por crecer, por apoyar lo que ocurre a nivel de estrategia, de las iniciativas que tienen las organizaciones para identificar nuevas oportunidades, para crecer en su cartera de clientes. Pero como área de tecnología de información, esto de repente genera una lluvia de requerimientos y necesidades que no necesariamente están siendo atendidas en la línea o en la necesidad que va planteando las organizaciones. Y especialmente topamos con situaciones internas que tienen que ver mucho con cultura, con personas, con costumbres que ocurren a lo interno. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos fundamentales que deberían de estarse considerando cuando hablamos de transformación digital. Ciertamente este término transformación suena como que hay que quitar lo que existe y poner algo nuevo, ¿verdad? No es un tema tan radical, pero bueno, es la palabra que hoy en día se viene utilizando bastante y nos tomamos a partir de ella. Ahí podríamos haber utilizado hasta un término como metamorfosis, ¿verdad? De repente suena más extraño, pero si lo vemos de alguna forma y ejemplificando con lo que ha sido, digamos, el nacimiento de una mariposa, podríamos pensar que muchas organizaciones ahorita son como esa oruga, ¿verdad? Que está encapullada y que no quiere salir de su zona de confort, de su área digamos, de conocimiento, de lo que les está, digamos, actualmente dando oportunidades y les está dando la forma de trabajo. Entonces quieren mantenerse ahí. Pero cuando se genera este riesgo, esta iniciativa por identificar qué oportunidades pueden existir, qué cambios podemos implementar, por evolucionar, podemos llegar a un punto en donde, como una mariposa, se abre algo espectacular, bellísimo, que puede volar, que ya no tiene que estar aferrado a un capullo, que tiene nuevas oportunidades y nuevas ventajas enormes. El tema es cómo llegar a lograr ese cambio, esa transformación, para que precisamente, ¿verdad? Una vez que sucede, recibir todas esas ventajas y esas cosas positivas que existen ahí. Ahora, ¿qué pasa en las organizaciones? Porque de repente cuando hablamos de mejoras, de innovación, de llevar cambios, la respuesta es, pero es que ya lo estamos, lo que se está planteando ya lo estamos haciendo, o ya estamos obteniendo el resultado, ¿verdad? Y eso es muy válido, pero la pregunta sería, ¿cómo se están obteniendo estos resultados? Porque si vemos la grafiquita de la derecha, ambas flechas obtienen un resultado. Sin embargo, podemos observar que en la primera es probablemente muy laborioso y hay que hacer muchos procesos para obtener el resultado, pero finalmente existe el resultado. En la segunda, pareciera que el proceso es mucho más fluido, más rápido, más directo y se obtiene el resultado. Hemos experimentado algunas veces que cuando se sugieren mejoras, cambios y demás, a nivel de altas gerencias, se minimizan o se cuestionan porque para ellos el resultado se está recibiendo, pero de repente desconocen cuáles son los procesos y las formas en que a nivel de casi sacrificios se están generando esos resultados. No es extraño toparse con organizaciones en donde su gente los fines de mes digan que tienen que salir a las 11, 12 de la noche o inclusive pasar toda la noche completa terminando de hacer informes, cierres, cuadres de cuentas, para que el día siguiente de inicio de mes, pues el cierre contable o el cierre de procesos y demás esté correcto. Entonces, ahí podríamos observar de que estamos ante una situación que debería estarse afrontando con una oportunidad de mejora, con un cambio, pero bueno, ¿a qué nos estamos aferrando? Y esto nos lleva precisamente, a cómo de repente la organización toma estas recomendaciones o estas oportunidades de mejora.
¿verdad? Y el famoso ciclo vicioso de la ocupación, pues nos puede estar llevando a un tema de cuestionamiento, ¿verdad? Y entonces decimos, no, en este momento no es el momento de hablar de este nuevo software o de esta herramienta de analítica o de este CRM o hablar de esta mejora de proceso o reemplazar estos equipos. O sea, no, porque estamos muy ocupados. Entonces, vean cómo pareciera que devolvernos un poco antes de hablar de un cambio y conocer nuestra cultura y qué podemos hacer por mejorarla, puede ser más bien el paso fundamental e indispensable para que las posibilidades luego puedan llegar a comenzarse a propiciar. Ahora, otro escenario. Muchas veces sí existe ya iniciativas importantes y hay gente que dice, bueno, pero es que yo observé en un seminario que fui a tal lugar una nueva tecnología o vi que podemos implementar dispositivos para tener sensores que nos puedan detectar tal situación o podemos desarrollar tal aplicación, con esa app vamos a llegar a los clientes, etc. Entonces, se plantean iniciativas. Pero cómo a veces esas iniciativas se están identificando realmente y puede ser así de esta manera. Entonces, vemos esa tecnología que nos va a ayudar, que nos va a mejorar, pero todavía no la imaginamos, ¿verdad? Con el burro o la yegua, no sé cómo le dirán allí, por delante. Entonces, ¿qué pasa? No liberamos realmente las posibilidades y el potencial, sino que todavía nos aferramos a mucho de lo que existe, a pesar de que damos esos pasos. Entonces, esto es importante entenderlo, porque en la medida en que nos ubiquemos en la realidad de dónde estamos, vamos así poder comenzar a pensar qué podemos hacer por la organización. Nuestra compañía Aliware es una empresa internacional. Estamos con base en Miami, pero atendemos a nivel de Latinoamérica y especialmente nos abocamos a dos temas. Uno es un taller, que ahora al final voy a comentar un poquito más, sobre temas de estrategia y de alineamiento estratégico de tecnología con negocio, y una herramienta que tenemos precisamente para mejorar la parte de productividad y de eficiencia, especialmente en el ámbito comercial, aprovechando los datos. Es algo realmente muy útil para los negocios que quieren crecer, digamos, en temas de datos. Pero bueno, esto digamos como un poquito ahí de quiénes somos nosotros. Bien. Definamos qué es transformación digital, ¿verdad? Porque entonces hay diferentes versiones. Esto es otra cosa importante. Si nos sentamos en una mesa y de repente preguntamos, bueno, ¿qué es transformación digital? Puede que recibamos diferentes versiones. Y entonces uno de los primeros pasos siempre en una organización es tratar de estandarizar ese pensamiento, ese vocabulario que estamos utilizando, para que entonces cuando estemos hablando de un término, todos estemos pensando o estemos alineados con el mismo concepto y definición. Y eso es bien importante, porque de lo contrario, pues podríamos estar generando, ¿verdad?, diversas opiniones y estar teniendo un problema de comunicación. Vamos a ver. La transformación digital, nuevamente, no es un cambio radical. Comienza inclusive por un tema que puede ser de adaptación o integrar. Podríamos decir que si tenemos un core, por ejemplo, en el caso de entidades financieras, un core financiero, pues bueno, ya eso es lo fundamental para la operación del negocio bancario. Pero ¿qué sucede? Necesitamos, por ejemplo, un gestor documental. Entonces, perfectamente podemos mejorar una serie de procesos gracias a la digitalización de documentos, y no necesariamente tenemos que comprar otro core. O sea, buscamos un gestor documental, lo integramos con el core y lo hacemos que comience a facilitar el manejo de documentación y de procesos dentro de la organización. Entonces, estamos haciendo un proceso de integración con lo que tenemos a algo nuevo. Adaptación. Bueno, podemos tomar lo que ya tenemos y ahora adaptamos una app para que entonces la transacción bancaria no necesariamente sea solamente por la aplicación, sino que puede ser hasta desde un teléfono. Entonces, generamos una adaptación. Entonces, vemos cómo la tecnología puede comenzar a dar aportes de valor agregado a lo que existe y de una manera incremental ir haciendo cambios que sumados lleguen a ser significativamente mejores. Puede ser que
en el transcurrir de 1 año, 2 años, hemos logrado realmente una transformación si nos devolviéramos al pasado, pero no ocurrió como un golpe radical, ¿verdad? Que tuvo que haber sido total, sino más bien de esa manera. Y otra cosa bien importante a tomar en cuenta en esta definición de transformación digital es qué estamos cambiando y qué estamos mejorando, porque ciertamente, veamos un caso como tal vez el tema de Uber. Podríamos pensar, bueno, Uber utiliza, de hecho, usa una base de datos que trabaja la gente de B-Solution en Ecuador, que se llama Single Store. Usan apps, usan servidores, usan redes, usan firewall. O sea, podemos mencionar una serie de nombres que todos diríamos, pues eso seguramente igual lo tenemos en nuestra compañía. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Uber? La forma en que utiliza y para lo que utiliza la tecnología. Entonces, muchas veces no es también reemplazar lo que tenemos, es tal vez replantear la forma en que utilizamos o aprovechamos lo que tenemos. Y el uso de la tecnología en sí mismo es una cosa bien interesante porque siempre tengamos presente, la tecnología es un medio, no un fin. Entonces, al ser un medio, ¿qué estamos obteniendo de esa tecnología que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Y cómo podemos sacarle realmente un beneficio y adaptar el negocio a un funcionamiento que puede ser radicalmente diferente, siendo la misma tecnología de fondo, digamos, la que estemos utilizando. Entonces, esto es parte de esta consideración. Quise poner ahí el camaleón, ¿verdad? Porque si vemos el camaleón es un animal que tiene esa capacidad también de transformación y de adaptación. Entonces, estos son términos bien importantes a tomar en consideración cuando hablamos de mejora, de cambio, de crecimiento, porque entonces estamos haciendo este proceso, ¿verdad? Que debe de ir de una manera también paulatina. Y aquí es donde precisamente comenzamos con las 5 estrategias que vamos a conversar sobre lo que deberíamos de estar considerando en transformación digital. Vamos a ver, estas 5 no son una regla, ciertamente han sido 5 consideraciones que son realmente importantes en proyectos. Podríamos decir que habrán más, podríamos tomar experiencias a considerar muy específicas, ¿verdad? Pero aquí tenemos unos aspectos que probablemente si no los estemos tomando en consideración, sí estemos un poquito desfasados, digamos, de temas que pueden ser vitalmente importantes en un proceso dentro de una organización. Vamos a ver, el orden de 1 a 5 no implica importancia, simplemente es un tema, digamos, de consideración, ¿verdad? De numeración secuencial. Primera, alinear la transformación digital, o sea, lo que pretendemos lograr o hacer con los objetivos comerciales. Y ojo un detalle, aquí mencionamos objetivos comerciales, no objetivos empresariales. Podríamos hablar de objetivos empresariales, por supuesto que sí. Pero mencionar comerciales es aterrizar un poquito más y tratar de entender qué está haciendo la empresa por su cliente. Y aquí apartamos del hecho de que existen clientes, ¿verdad? Un hospital tiene clientes, una municipalidad tiene clientes, un banco tiene clientes, un supermercado tiene clientes, un distribuidor mayorista tiene clientes. De alguna manera, y estos a veces se le pueden llamar de diferentes maneras, pero en el fondo estamos hablando que ofrecemos un producto o servicio. Entonces, ¿qué podemos estar pensando hacer, mejorar, cambiar, replantear en función de qué objetivos tiene el negocio hacia sus clientes? Vamos a ver un detalle. Por ejemplo, un proyecto puede ser complejo, costoso, significativo, que es pasar de la versión Oracle 9 a la versión Oracle 16. Eso hace poquito me tocó conocer un poquito sobre esa experiencia en una compañía. Vamos a ver. Dentro de los objetivos comerciales de la empresa, ese cambio, pues simplemente no aportó prácticamente nada. O sea, era un cambio meramente, digamos, de requerimiento, digamos, de actualización tecnológica, de problemas de versión, cuando Oracle dice ya no le doy soporte a la versión tal, ¿verdad? Y entonces se vuelve una necesidad. Entonces, no significa que no sea un proyecto importante, por supuesto que sí, pero tengamos en consideración que probablemente ese proyecto no sea parte de esta transformación digital que estamos requiriendo para objetivos comerciales. Puede ser
¿verdad? También una base que lo sustente otro posible proyecto. Pero siempre estemos claros en que lo que estemos haciendo, que considera desde el punto de vista de lo que hace el negocio de cara a sus clientes. Primera estrategia, ¿verdad? Y entonces, por eso es que este alineamiento es bien importante, porque es estar en sintonía con lo que realmente la compañía tiene en mente, hacia dónde va, qué quiere lograr. Cosa interesante es que a veces cuando se hacen estas preguntas, ni los mismos ejecutivos, ¿verdad?, lo tienen así como tan claro. Y entonces ahí comienza un tema de desconexión. Hay un libro muy famoso que se llama La desconexión tecnológica, que es que, Jay, por un lado estamos queriendo mejorar, ampliar, crecer en capacidades, pero por el otro lado estamos totalmente desubicados en el aprovechamiento y uso de la tecnología. Entonces, este alineamiento es como lo fundamental, porque tenemos que estar hablando un mismo idioma, ¿verdad? Si no, sería como que en una misma compañía se estén hablando cosas totalmente diferentes entre un departamento y otro, y pues entonces cada quien hace su mejor esfuerzo hacia su lado, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo primero. Aquí podríamos hablar entonces, ¿verdad?, que identificar los objetivos, analizar qué estamos haciendo, establecer que eso sea de alguna manera claro, conciso, que lo estamos comprendiendo de la manera correcta. Esto es un tema básico de comunicación. No solamente se trata de decir, bueno, sí, ya conocí los objetivos, no, realmente los he interpretado correctamente, los estoy asumiendo de la manera apropiada y por tanto estoy sugiriendo algo que realmente venga a ser de aporte importante. Eso es, digamos, a tomar en consideración. Segunda estrategia, fomentar una cultura de cambio e innovación, ¿verdad? Y como vimos anteriormente, en aquella laminita de la carreta, si no hay una cultura que esté preparada para recibir cambios, para estarse adaptando, para estar cambiando, es muy difícil trabajar, es muy difícil avanzar y a veces hasta lamentablemente fracasan los proyectos, no porque la computadora sea la incorrecta, o el sistema operativo, o los software que se estén implementando, o las apps, o todo lo que ustedes quieran. Simplemente la cultura no lo adaptó, no lo recibió. Vean, experiencias en esto hay bastantes, probablemente ustedes conozcan casos, ¿verdad? Hasta lamentablemente internos de repente, pero tener la cultura antes que la tecnología es casi que fundamental, porque si no, pienso que toparíamos con muchas limitantes, con mucha resistencia. O sea, por naturaleza las personas tienden a tener esta resistencia al cambio casi de una manera natural. El status quo, la zona de confort, digamos, ¿cómo se dice? Pues las ideas que se nos van imponiendo, por ejemplo, nos ha tocado hablar con gente que dice, no, es que a mí me falta un año para pensionarme, entonces yo aquí no quiero hacer ningún cambio, nada, porque no voy a ponerme a hacer modificaciones faltando un año para salir de acá. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa empresa tendrá que esperarse un año, ¿verdad? A ver qué sucede después de que la persona sale. Y probablemente cuando la persona salió, quien ingresó dice, bueno, pero denme un chance porque yo necesito adaptarme y conocer y después de eso vemos qué hacemos. Entonces, de repente pasaron 2 años, esa compañía no pudo hacer ningún cambio significativo, y bueno, tecnológicamente quedó rezagada o a nivel de oportunidad de mercado se vio muy limitada. Entonces, ocurrió porque una persona se estaba pensionando y porque la otra estaba comenzando. Entonces, al haber una cultura ya adaptada, lista, preparada, probablemente el cambio sea parte de, y no algo que llega como a imponer o a hacer esa modificación. Aquí entra, por supuesto, un tema de liderazgo fundamental, la comunicación y la tolerancia. O sea, hay que entender a la gente, hay que educar de una manera apropiada. Recordemos que nosotros desde la escuela a veces hemos tenido más afectación de educación que mejora de educación. Es muy triste, me ha tocado, digamos, impartir algunos cursos de universidad y entonces cuando se le pide a un estudiante que pase al frente a dar una exposición, ¿verdad? Y ver esos casos, digamos, lamentables de frustración, comienzan a temblar, a sudar, se les traba, digamos, la palabra, todo porque probablemente cuando fueron pequeños se burlaron de él, digamos, en alguna exposición. Entonces, topamos con gente que a nivel de cultura, ¿verdad? Y a nivel de educación,
casi fueron castrados para tener la posibilidad de mejorar y cambiar. Entonces, cuando conocen algo y ya lo saben, que siga siendo así. Nos pasa con proyectos de inteligencia de negocios. Y se llega con una tecnología muy sofisticada, pero lo que nos piden es que esa información se puede bajar para verla en Excel. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué está pasando acá? ¿Por qué sigue pensando en Excel? Bueno, pues qué es lo que conoce, dónde se siente cómodo, y no importa el resto, qué tan bueno sea o qué tan maravilloso, lo ocupo que me lo descargue en Excel. Entonces, tengamos muy presente cómo es nuestra cultura, con qué vamos a trabajar, quiénes son las personas que están detrás de todo esto, y si es necesario crear un proceso de educación, de entrenamiento, de proceso de innovación, es fundamental. Vean, así muy rápidamente les cuento. Hay una herramienta muy interesante que propicia la innovación dentro de una organización. O sea, es como un tipo de portal en donde las personas hacen sugerencias, recomendaciones de cualquier departamento. Hay un comité que evalúa todo eso, luego se hacen ponderaciones, la gente participa, se hacen votaciones. Si la idea de una persona llega a tener, digamos, un nivel de votación alto, ya el comité lo toma en cuenta para una posible implementación. Si se llega a implementar, a esta persona se le premia. En fin, entonces hay todo un tema en donde realmente se valora, se propicia y se considera recomendaciones, mejoras, sugerencias. Entonces, eso es parte de un ambiente que se necesita, y probablemente en ese lugar implementar cosas nuevas es casi lo natural. Entonces, eso hay que construirlo y no es de un día para otro. La tercera viene a ser un tema de administración de proyectos. Vean, a mí el tema de administración de proyectos me encanta. De hecho, tengo la certificación del PMI, que es en tema de proyectos. PMI es Project Management Institute. Hay dos institutos fuertes en el tema de proyectos, uno en Europa, otro en Estados Unidos. Para Latinoamérica, normalmente el PMI es el que utilizamos más de referencia. Y nos da toda una serie de disciplinas y de mejores prácticas para llevar adelante los proyectos, y esto es genial. Sin embargo, la transformación digital no necesariamente tenemos que verla como un proyecto de inicio y fin. Es más, y probablemente eso sea un error, porque realmente aquí estamos ante un tema de evolución, de cambio, de mejora, de continuidad. Entonces, ciertamente tenemos tareas o tenemos actividades que probablemente tendremos que planificar, organizar y demás, y que tendrán un inicio y tendrán un fin. Pero como transformación digital, realmente eso no lo podemos calificar de proyecto. Más bien, tenemos que pensar en las metodologías ágiles que existen hoy en día, como el Scrum, que vemos las cosas, digamos, de una manera más dinámica, más rápida. Vamos viendo resultados y vamos haciendo ajustes, ¿verdad? Y vamos avanzando, porque la estructura de proyectos es más formal, más estructurada para iniciar y terminar, ¿verdad? Mientras que la transformación es algo que va ocurriendo, así como lo vimos desde la oruga hasta la mariposa, ¿verdad? Es algo que va pasando en el tiempo. Entonces, pues esto es más un tema de toda la organización y de lo que va ocurriendo. La cuarta estrategia es pues fortalecer el recurso humano, ¿verdad? El recurso humano después diríamos que es lo más fundamental dentro de una organización, porque podemos tener las mejores máquinas que si no hay quien las utilice, pues y estas no funcionarán solas, inclusive aunque sean inteligencia artificial, pues alguien tiene que conectarlas para que trabajen, ¿verdad? Si se va el fluido eléctrico. Entonces, realmente invertir en capacitación y desarrollo de habilidades es algo que también tiene que ser constante. Lamentablemente, a veces nos limitamos a que si ya alguien sabe algo, pues no necesariamente avanza. Imagínense un abogado estudiando psicología, un contador estudiando informática, un informática viendo mercadeo, etcétera. O sea, hay habilidades que se complementan y que en esa amplitud de contexto ayudan a que realmente los resultados dentro de la cultura de una organización crezcan, se hagan muy robustos, ¿verdad? Y pues mejoren significativamente, que finalmente es lo que esperamos. Entonces, nuevamente, esto refuerza la idea de la cultura, ¿verdad? Gente capacitada, cultura preparada, por supuesto que es como un terreno fértil para desplegar proyectos de innovación y de mejora. Ahora, pensémoslo desde una perspectiva de riesgo. O sea, si no hacemos
capacitación, si no mejoramos el recurso humano, si no trabajamos en cultura, pues lo que estamos es ante riesgos que obviamente van a tener, digamos, los posibles proyectos que saquemos adelante. Y como riesgo, ¿verdad? Está también el riesgo de la inacción. O sea, si no hacemos nada, pues eso probablemente es el riesgo más alto. Blockbuster, una empresa de películas que tenía sucursales por muchos países, era líder en el mercado y hoy en día no existe. Riesgo de la inacción, o sea, no tomaron una iniciativa cuando les propusieron comprar una empresa que se llama Netflix, pues dijeron que no, o sea, era un riesgo y que no querían perder esa plata porque esa compañía no perfilaba como muy interesante. Entonces, el riesgo de la inacción puede ser muy, muy costoso. Versus capacitar, educar, fortalecer, formar. Ahí estamos hablando entonces que estamos mitigando riesgos, que estamos creando una base, ¿verdad?, para largo plazo. Y hay una frase que me gusta mucho siempre mencionar, que la vida es igual a riesgo, porque si nosotros no tomamos riesgos, pues diríamos que no estamos viviendo, ¿verdad? Si no salimos a la carretera porque nos puede atropellar un vehículo, pues tendríamos que pasar todo el día encerrados. Si estamos encerrados puede que, no sé, se nos caiga un cuchillo y entonces nos corte la pierna y entonces no usamos un cuchillo, ¿verdad? Y demás. Entonces, realmente si vivimos es porque estamos asumiendo riesgos, si no, ¿verdad?, ya estaríamos bajo tierra. Y la quinta estrategia a considerar es elegir socios adecuados. Vamos a ver, en ese sentido también es importante pensar de que no estamos solos, no lo sabemos todo. Más bien, fortalecerse, acompañarse, es una parte fundamental de poder liderar proyectos apropiadamente, traer expertos que nos vengan a dar esas experiencias de valor agregado, de transmisión de mejores prácticas que se pueden dar en el mercado, de generación de benchmark para efectos de poder acelerar nuestra curva de aprendizaje y conocimiento. Entonces, siempre consideremos de que no estamos solos, de que no tenemos que encasillarnos en que todo tiene que hacerse dentro de la organización, con el recurso de la organización y con las limitantes de la organización. Es como abrir la ventana. Tenemos que dejar entrar el aire, ver alternativas, participar en seminarios, participar en foros como este que tienen ustedes tan valioso, acompañarse con proveedores expertos, escuchar recomendaciones, ¿verdad? Eso es bien importante y a veces los de tecnología podemos tender un poco a sentirnos capaces de muchas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido no necesariamente requerir apoyo de otros. Hay una persona muy, muy capacitada en temas de proyectos que participaba en seminarios y pues podríamos decir casi que era un gurú en tema de proyectos. Entonces, en una ocasión, el instructor del seminario le dice, mire, don fulanito, ¿por qué usted está en mi seminario si realmente es casi que básico y para el conocimiento suyo, usted aquí está sobrado? Pero él dice, vea, primero, nunca sabemos en qué lugar podemos aprender algo nuevo. Y segundo, si yo lo escucho a usted y todo lo que usted dijo ya lo sé, me estoy confirmando que sé el tema y lo mantengo claro y lo mantengo actualizado. Entonces, la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos necesariamente resolver todas las cosas, ¿verdad? Y que acompañarnos nos va a apoyar a que el resultado final, que es el importante, sea mejor, pues es algo que tenemos que tomar muy en consideración. Como recomendaciones generales de estas 5 estrategias, entonces podríamos plantearles aplicar un cuestionario para evaluar, como diríamos, el nivel de madurez antes de desarrollar un proyecto de transformación digital. ¿Cómo está la organización preparada? Ahí tenemos una serie de preguntas, ahora les muestro algunas que podrían ustedes aplicar y son interesantes porque tenemos que primero descubrir, ¿verdad? ¿Cómo está la organización? ¿Qué piensa la organización? ¿Qué se ha adelantado o qué falta trabajar antes de comenzar a sugerir posibles proyectos de mejora, de cambio y de innovación? Lo segundo es la cultura, y esto es un tema que sí o sí debería de estarse trabajando siempre, ¿verdad? Porque una cultura proactiva, una cultura abierta a la innovación, al cambio, a la mejora, pues va a ser terreno fértil para
prácticamente cualquier cosa que se quiera sugerir, mejorar, digamos, implementar. Y hoy en día ya no estamos hablando de que los proyectos pueden durar años, o sea, estamos hablando de meses en el mejor de los casos. Entonces aquí necesitamos agilidad, necesitamos eficiencia, pero insisto, eso va a costar mucho si la cultura no está, digamos, preparada para esos fines. Comenzar hoy ya es tarde, pero es el momento. Hay un refrán japonés que dice: ¿cuándo es el mejor momento para sembrar un árbol? Pues el mejor momento fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Entonces, si pues en nuestra organización esto no ha ocurrido, pues hay que hacerlo ya para ir propiciando el ambiente. Y la tercera recomendación: mantener un departamento de investigación y desarrollo alineado con objetivos de negocio. ¿Por qué investigación y desarrollo? Bueno, porque precisamente, y aquí también, por supuesto que entra el apoyo externo, pero necesitamos estar conociendo qué está pasando en el mercado, qué cambios se están dando, cómo se están reflejando estos cambios. Mostrábamos un día de estos en una charla también sobre una tecnología de realidad aumentada, en donde entonces una óptica implementó a través de realidad aumentada, de que yo estoy evaluando en la página web ahí diferentes, no sé, anteojos, y veo unos que me gustan, y entonces activo la cámara de mi computadora y me muestra cómo se me verían esos anteojos en mi cara. Entonces, pues es una manera de que facilite la labor comercial. De hecho, la gente de la página, ¿verdad?, describe que esta tecnología les aumentó en un 80% sus ventas. Entonces, cosas así que parecieran tal vez de repente un poquito elementales, marcan una gran diferencia. Entonces es parte de estar siempre manteniéndose en este proceso constante, ¿verdad?, de investigar y de conocer qué está sucediendo en el mercado. Vean, definitivamente comunidades como esta son un nicho perfecto, ¿verdad?, para compartir ideas, nuevas tecnologías, nuevos procesos, innovaciones que puedan de una u otra manera terminar aplicándose, ¿verdad?, en beneficio de las organizaciones donde nosotros laboramos. Les comentaba que como Aliware nosotros nos hemos enfocado en ver cómo colaboramos con las empresas desde un concepto también cultural precisamente. Tenemos 3 proyectos que hemos sacado adelante. Uno se llama Cómo liberar el poder de los datos. Esto es un taller a partir de esta metodología. La metodología ALI es una metodología de 3 pasos que significa analizar, liberar e innovar. Entonces son 3 pasos que se hacen ahí en un taller de metodología muy interesante. El otro tema se llama la pregunta que lo cambia todo. Esta es una técnica que es una forma de conocer la opinión de los clientes en cuanto a lo que, digamos, perciben de la compañía. Se llama NPS. La habrán escuchado hablar a nivel de mercadeo, pero implementarla ya es bien interesante y los resultados que se pueden obtener. Aquí básicamente explicamos todo el proceso de cómo llevarlo adelante. Y el tercero se llama el mapa mágico del viaje del cliente. Es igual una técnica para conocer todos los procesos que hacemos en relación al vínculo que tenemos con un cliente, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos excelentes avances, hemos logrado implementar cosas muy buenas, muy interesantes, pero estamos fallando en un pedacito pequeñito del proceso y eso es lo que esté dando al traste a todo lo demás que es grandioso y maravilloso. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, eso significa que no podemos descuidar ni el mínimo detalle, porque hasta lo más pequeño puede ser lo que nos esté afectando algo después de tanto esfuerzo y de tanta inversión que tal vez esté haciendo en otros aspectos. Bueno, la metodología ALI, NPS, es esta, nada más la quise presentar, ¿verdad?, porque a veces es bien interesante. Básicamente, ¿verdad?, se hace una pregunta y eso lo interesante de eso es muy sencillo. Entonces le pregunta al cliente, bueno, de 1 a 10, ¿usted nos recomendaría con un amigo o con un colega? Y si la respuesta está en este rango, pues así es el resultado. De 1 a 6, cualquiera que responda ahí no es un cliente fiel, no está convencido, no está ni siquiera probablemente a gusto con la empresa. De 7 a 8 es esos clientes que no le dan ni fu ni fa, o sea, pasivos, no tienen casi que opinión al respecto. Y 9 y 10 realmente son estos gente comprometida, que están muy a favor de la compañía, que se sienten satisfechos y que son realmente las personas que nos pueden llegar a recomendar. Entonces vean cómo de algo tan fácil de hacer
podemos obtener tantísimo provecho y beneficio. ¿Qué pasa al implementar una encuesta de este tipo? Probablemente podamos identificar oportunidades de mejora y de trabajo a nivel de proyectos de transformación digital. Bueno, entonces, es donde tenemos que también valorar qué cosas o herramientas nos pueden ayudar para guiar a esos objetivos que nos lleven ¿cómo se llama?, a los proyectos. Jamfor es la herramienta que les decía que también tenemos para hacer análisis de datos. Jamfor ya es un producto que lo que hace son plantillas preelaboradas para especialmente en el ámbito comercial identificar oportunidades de venta, ver qué están haciendo los vendedores, cómo están trabajando, qué clientes están dejando, digamos, como de lado, qué productos podríamos correlacionar para venderle a un cliente que nos está comprando, se hacen clúster, en fin, una serie, digamos, de procesos bien interesantes que apoyan muchísimo la labor comercial dentro de las compañías. Pues agradecerles montones. Les quería, tal vez, antes de finalizar, para que vengan las preguntas, mostrar así un poquito lo que les comentaba sobre las consultas. Este es un cuestionario de conocimiento, ¿verdad? De cómo está la organización antes de un proceso de transformación digital. Entonces, veamos algunas de las preguntas. La dirección ejecutiva comprende y apoya activamente la necesidad de la transformación digital. O sea, imagínense solo lo importante de obtener la respuesta a esta consulta. Puede que si nos dicen que no, o sea, ya de entrada la cosa en esa organización hay que replantearla muchísimo, ¿verdad? Antes de comenzar, porque si no, imagínense, no está la alta dirección convencida, pues por más interés y más esfuerzo, la cosa puede ir muy cuesta arriba. Existe una visión clara y una estrategia documentada para la transformación digital para que se alinee con los objetivos comerciales generales. Vean qué interesante, porque lo que hablamos también a veces de las opiniones, resulta que si le preguntamos a tres cuál es la estrategia o los objetivos comerciales, puede que si no está así de claro, ¿verdad? Y documentado, cada uno nos dé una versión diferente. Entonces, ¿a qué versión nos vamos a alinear? Lo primero sería más bien ponernos en consistencia a ellos mismos, ¿verdad? Para que exista una única versión y sea sobre lo que realmente la compañía esté convencida. Se ha designado a un líder o equipo responsable para supervisar y guiar el proceso de transformación digital. Importantísimo. Vean, en temas de administración de proyectos, se habla del líder de proyecto, pero muchas veces el líder de proyecto termina siendo como la secretaria, que es lo que hace es nada más lleva las actividades, las tareas, qué se cumple, qué no se cumple, cuánto falta, etcétera. Aquí realmente cuando hablamos de un líder es alguien que tiene que estar empoderado. Una persona que una vez que se le asigne la responsabilidad de un proyecto debe tener prácticamente una organización, digamos, dispuesta para trabajar en el resultado. Y lo tienen que medir con base en el resultado, no con base en si él puede o no puede tomar decisiones. Debe de tomar decisiones. Porque si es líder es para que lidere el resultado, no para que esté ahí a expensas de que el jefe del jefe, ¿verdad?, le esté teniendo que dar autorización y demás. Eso es parte también de un tema muy cultural. Bueno, por supuesto, la cultura de la organización, si se han identificado las habilidades y competencias digitales que se requieren para llevar a cabo, o sea, si vamos a hacer, no sé, la implementación de apps, si vamos a hacer realidad aumentada, si vamos a implementar ChatGPT ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué habilidades y qué necesitamos para que la organización realmente esté preparada para que eso funcione bien? Si ya utilizamos metodologías, ¿verdad? Y si las conocemos y sabemos que la gente se va a poder adaptar bien a ellas, o nada más las hemos escuchado mencionar, vamos a decir que vamos a trabajar con tal metodología y la verdad que nadie sabe ni por qué ni para qué, y entonces al final terminamos simplemente igual llevando ahí un orden nada más de tareas que un Gantt y decir, bueno, la tarea sí, no, ya se completó, perfecto, listo. La infraestructura tecnológica es la apropiada o ya tenemos una infraestructura rezagada que no soporta lo que estamos queriendo hacer, etcétera. Entonces, vean cómo este tipo de preguntas nos van ubicando y una vez que tengamos las respuestas, pues vamos a poder generar, llamémosle un diagnóstico y recomendaciones, por supuesto, porque entonces podríamos decir, no, la verdad es que todavía no es el momento apropiado para hacer el cambio, necesitamos primero establecer estas bases, necesitamos mejorar acá y necesitamos hacer estas recomendaciones y comenzar a implementarlas, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de que al final la transformación digital, que es un proceso continuo, sea exitoso dentro de las organizaciones y que ese campo fértil, ¿verdad?, que queremos trabajar con nueva tecnología como un tractor, no tengamos que poner ese buey adelante, ¿verdad? Y tampoco queremos una empresa que se quede como una oruga ahí estancada, sino que sea una mariposa que pueda salir, brillar y volar. Muchas gracias por su atención.
Excelente, Gustavo, excelente presentación. No sé, Eduardo, si tenemos preguntas. Si no, pues muchas gracias igual a todos. Nada más una lección de lo que nos indica Gustavo, ¿no? Estos cuestionarios en muchas ocasiones son herramientas que a veces las vemos nosotros del lado tecnológico como una herramienta que tal vez no me agregan valor. Sí, cuando en realidad poder hacer encuestas es una de las herramientas más valiosas para obtener el dato. Y recordemos que cuando estamos hablando de toda esta transformación digital, los datos es una de las bases fundamentales, uno de los pilares fundamentales para poder navegar en esos proyectos de transformación digital. Así que pues muchas gracias, Gustavo. Por si acaso, Gustavo, nuestro socio, estamos nosotros ejecutando los servicios de Aliware en Ecuador. Sí, y a partir de eso, pues hay un taller de esta metodología completa, son talleres de 24 horas, 3 días seguidos en realidad, en donde se hace toda una línea de trabajo, sí, ejecutado obviamente con todas las temáticas que me sirven para poder descubrir y llevar a cabo este tipo de soluciones y también soluciones de datos específicamente, ¿no? Al final. Sí. Eso nada más de mi lado. Eduardo, no sé si tienen alguna pregunta. No, pues les agradecemos muchísimo por su apoyo. No sé si Gustavo también nos dejas el correo en el chat. Sí, Sería tú puedes importante. dejar los datos, Gustavo y Hugo, y tenemos unos minutos para responder alguna inquietud de las personas que están aquí. Si quieren levantar la mano y hacerla verbalmente, con mucho gusto. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, Gustavo, de estas 5 estrategias que tú nos presentaste, ¿en cuál de estas es donde tú has visto donde hay más debilidad en los procesos de transformación digital? Sí, donde nos hemos topado más la dificultad, y me parece que es donde más puede impactar el resultado positivo de cambio, es a nivel cultural. Tuvimos la experiencia de empresas que han invertido mucho dinero en productos realmente buenos, pero que no tuvieron adaptación dentro de la organización, y básicamente fue un tema de rechazo, un tema de apatía, digamos de poco apoyo. Entonces, si la gente al final no participa, no se involucra, no colabora, las cosas se vuelven más costosas, más complicadas. Vean, por ejemplo, un tema tan elemental como lo que es la implementación de un ERP. SAP es una herramienta, digamos, muy estandarizada a nivel mundial y pues prácticamente tiene casi que de todo. Sin embargo, una empresa compra SAP y lo que comienza es a generar una serie de requerimientos porque quiere que SAP se adapte a cómo ellos funcionan a lo interno. Entonces, ¿qué pasa? El proyecto termina siendo carísimo, se extiende en tiempo, comienza a generar errores porque entonces los consultores de SAP ya no quieren hacer los cambios y los cambios terminan ahí siendo medios enredados. Entonces, nos topamos con que ese tipo de situaciones suceden porque todavía no hay este ambiente de mentalidad abierta, de cultura adaptada al cambio, a la innovación, ¿verdad? Y más bien se aferran a lo que conocen. El ejemplo que les ponía de inteligencia de negocios. Proyectos muy avanzados en inteligencia de negocios y siguen solicitando, digamos, reportes en Excel. Entonces, pues pareciera que algo ahí no está caminando. Sí, eso es el ejemplo que tú pones de SAP. Se ha visto muchas veces que hacen una gran inversión por una solución que su mayor valor es la best practice que incluyen dentro de la solución del ERP, y muchas empresas lo compran y quieren adaptarlo a lo que hoy en día ellas son, y ahí es gastar un dinero que luego termina en que la aplicación no funciona bien y le echan la culpa a SAP cuando la implementación fue la que estuvo mal, porque no estaban preparados para tomar esas best practices que vienen con la solución. Sí, ese tema de cultura es importante, y lo otro, el último que tú decías, de elegir los socios adecuados, los que te van a acompañar en todo ese proceso, que más que proveedores
son socios que Así tienen es. que aportar y estar ahí apoyando constantemente a que este transitar por todo el tema de transformación digital llegue a un feliz término. Bueno, y en ese sentido me parece que una comunidad como esta de ustedes es un foro que precisamente es un socio, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes acá tienen la oportunidad también de compartirse experiencias, de generar, digamos, esa interacción, como mirábamos en el video al principio. Se construyen vínculos que son significativos. Y a pesar de que tal vez son industrias distintas, pues hay experiencias perfectamente, digamos, compartibles. Entonces, creo que solo el hecho de ya estar acá es una muy buena, un muy buen reflejo de la idea de apoyarse, de construir esta comunidad, ¿verdad? Ya sea pues con personas o con proveedores, ¿verdad? Pero finalmente se necesita una comunidad. Si nosotros hoy en día no estamos aislados, no somos una isla, vivimos en comunidad. Sí, eso es lo que tú dices, compartir experiencias, así sea, inclusive las que son de otro sector, de otra industria en donde uno está, son las que más impactan a favor si uno las implementa, porque en ese sector, digamos que suena como obvio y natural, pero en el sector en que uno está es una innovación poder implementar esas cosas, ¿no? Entonces, siempre el compartir y escuchar de los compañeros se genera esa inteligencia colectiva que tanto decimos nosotros. Bueno, Hugo, te damos ahí las palabras de cierre para... Ok, muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias, Gustavo, también por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todas las personas que pudieron asistir. Dejamos ahí nuestros datos. En todo caso, pues si cualquier tema, estamos a las órdenes, ¿no? Que tengan una excelente noche y nos vemos en alguna otra ocasión. ¿Sí? Cuídense mucho. Muchas gracias. Feliz noche a todos.